Sudando y aterrorizados, los habitantes de Oakhaven se mantenían alejados de la jaula de hierro que se alborotaba en la plaza central. Dentro se encontraba Kai Creed, un montañés del que los lugareños afirmaban que había partido a un ayudante del sheriff en dos con sus propias manos. Nadie se atrevía a acercarse, esperando a que el verdugo terminara su trabajo. Nadie hasta que Noel Montgomery bajó del paseo marítimo. Sus botas levantaron polvo seco mientras caminaba directamente hacia las ardientes barras de hierro. Mientras todo el pueblo contenía la respiración, ella no se inmutó. Simplemente miró fijamente a la bestia condenada y le pidió matrimonio. Era el año 1878, y el pueblo fronterizo de Oakhaven era una herida supurante de madera, polvo y hombres desesperados. Era un lugar donde la moralidad se medía en plata y la justicia se impartía a punta de pistola. En el centro de la plaza se alzaba la jaula de hierro, una pesada estructura diseñada para quebrar el espíritu de cualquier hombre lo suficientemente desafortunado como para ser encerrado en ella. Durante 3 días, la celda de castigo había estado ocupada por un montañés llamado Kai Creed. Kai era un hombre imponente, de más de 1,80 metros de altura y hombros tan anchos que parecían eclipsar el sol. Vestía pieles de venado de las tierras altas, ahora manchadas de sangre seca y polvo espeso del camino. Una espesa barba oscura le cubría la parte inferior del rostro, pero sus ojos, de un sorprendente azul hielo, ardían con una intensidad silenciosa y letal. Los habitantes del pueblo se mantenían alejados de la celda, murmurando historias sobre su salvajismo. La versión oficial, difundida por el sheriff Gideon Cole, era que Kai había asesinado a un buscador de oro llamado Viejo Henderson por una lucrativa mina de oro en la cordillera Wind River. La versión extraoficial, la que murmuraban las chicas del salón y los mozos de cuadra, era que el sheriff y el banquero del pueblo, Josiah Higgins, habían tendido una trampa al montañés para robarles la mina. Fuera cual fuese la verdad, Kai Creed estaba programado para ser ahorcado al amanecer del lunes. Desde el porche sombreado de la tienda, Noel Montgomery vigilaba la jaula. Noel tenía 26 años, una melena castaña rojiza, recogida en una trenza severa y seria, y ojos color caoba pulida. No era una belleza del pueblo. Vestía vaqueros desgastados, guantes de montar de cuero y un revólver enfundado en la cadera. Desde el repentino fallecimiento de su padre 6 meses antes, había dirigido el rancho Double R ella sola. Pero la tenacidad y el trabajo duro no bastaban para enfrentarse a los burócratas de Oakhaven. Josiah Higgins, el astuto dueño del Oakhaven Bank and Trust, había exigido el pago de un préstamo usurero que su padre había solicitado en secreto. Según una ley territorial oscura y arcaica, que Higgins había sobornado a un juez para que la hiciera cumplir, una mujer soltera no podía ser propietaria de una propiedad de ese tamaño si la deuda estaba impagada. Higgins le había dado un ultimátum: presentar un marido que avalara la deuda reestructurada antes de que terminara la semana, o el banco embargaría el Double R. Noel había pasado los últimos 3 días agotando todas las opciones. Los hombres del pueblo o bien le tenían terror a Higgins, o estaban casados, o eran borrachos en los que no confiaría ni para alimentar a un caballo cojo. Estaba acorralada, sin tiempo y hirviendo de una rabia silenciosa y desesperada. Miró al otro lado de la plaza, hacia la jaula de hierro. Los habitantes del pueblo estaban reunidos en pequeños grupos, señalando y burlándose desde una distancia prudencial. Alguien arrojó una manzana podrida, golpeó los barrotes y salpicó las botas de Kai. El montañés no se inmutó. Estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo de tierra de la jaula, tan inmóvil como un tótem tallado. Sus ojos gélidos estaban fijos en el horizonte,
ignorando las moscas y el calor abrasador. «No querrás verlo, señorita Noel», graznó Ezra, el viejo dependiente, mientras barría el paseo marítimo a su lado. «Ese hombre tiene al diablo dentro. Hicieron falta 4 agentes para bajarlo de las faldas de la montaña, y 2 de ellos no caminan bien desde entonces». «¿Es culpable, Ezra?», preguntó Noel con voz firme, sin apartar la vista de Kai. Ezra hizo una pausa, apoyándose en la escoba. «Por aquí, la culpabilidad es solo cuestión de quién tiene la voz más fuerte y los bolsillos más profundos. Higgins quería esa concesión minera. Ahora Higgins la tiene, y ese tipo va a tener una caída corta y un final abrupto. Así es la vida». Noel apretó la mandíbula. Palpó la pesada cartera de cuero que llevaba colgada al hombro. Contenía $500, hasta el último centavo que había ahorrado, el fondo de emergencia destinado al pienso de invierno y a la medicina para el ganado. No alcanzaba para pagar al banco, pero era una pequeña fortuna en efectivo. Una idea descabellada y desesperada había echado raíces en su mente la noche anterior y, al mirar al hombre condenado, de repente se convirtió en una resolución aterradora. Higgins quería un marido en la escritura. Ella le daría un marido, pero no un borracho del pueblo, dócil y sin carácter. Le daría un hombre que le debiera la vida, un hombre que, por su aspecto, no se dejaría intimidar por las amenazas de un banquero ni por la placa de un sheriff corrupto. Noel bajó del paseo marítimo de madera. El polvo se levantó alrededor del dobladillo de su falda. La plaza comenzó a calmarse cuando la gente notó la figura solitaria de la mujer Montgomery que caminaba decididamente hacia el centro de la plaza. «Noel, ¿qué demonios estás haciendo?», siseó la señora Gable desde la puerta de la panadería. Noel la ignoró. Pasó junto a los curiosos, junto al abrevadero, directamente hacia el perímetro de miedo que rodeaba la jaula. El calor que irradiaba el hierro era palpable. De cerca, el olor a hombre sin lavar, sangre y miedo impregnaba el aire. Pero Noel contuvo la respiración y se mantuvo firme. Kai Creed giró lentamente la cabeza. Sus ojos azules como el hielo se clavaron en los de ella. De cerca, Noel vio la profunda cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda y la piel en carne viva y magullada alrededor de sus pesados grilletes de hierro. La miró no con la locura salvaje que el pueblo atribuía, sino con una quietud profunda y calculadora. «Estás en mi luz, señora», susurró Kai con voz ronca. Su voz era como piedras de moler, profunda y oxidada por el desuso. Noel tragó saliva, enderezó los hombros y se aferró a las barras de hierro con ambas manos. «Me llamo Noel Montgomery», dijo con claridad, asegurándose de que su voz resonara lo suficiente para que la oyera la multitud, pero concentrándose por completo en el gigante que tenía delante. «Y he venido a pedirte que te cases conmigo». Durante un largo y angustioso instante, el único sonido en la plaza del pueblo de Oakhaven fue el silbido del viento entre los aleros del salón. Kai Creed no pestañeó. Miró fijamente a Noel, sus ojos recorriendo cada línea de su rostro, buscando el remate de una broma cruel. «Has tomado demasiado sol, jovencita», dijo finalmente con tono inexpresivo. «Ve a buscar sombra antes de que te desmayes». «Estoy perfectamente lúcida», replicó Noel, apretando con más fuerza el hierro candente. «Tu ejecución está programada para el amanecer. Yo estoy programada para perder el rancho de mi familia al atardecer, porque el banco alega que una mujer soltera no puede conservar una escritura impagada. Necesitas una salida de esa jaula. Yo necesito una firma en un certificado de matrimonio. Podemos ayudarnos mutuamente». Un murmullo de asombro recorrió la multitud de espectadores.
Kay dejó escapar un sonido bajo y entrecortado que podría haber sido una risita si no hubiera estado tan desprovisto de humor. ¿Quieres unirte a un muerto para fastidiar a un banquero? Es una locura. Me ahorcarán y serás viuda antes del desayuno. No si compro tu fianza, dijo Noel. Antes de que Kay pudiera responder, los pesados pasos del sheriff Gideon Cole resonaron en la tierra. Cole era un hombre corpulento, con bigote engominado y una placa que brillaba demasiado para un polvoriento pueblo fronterizo. Estaba flanqueado por 2 ayudantes, con las manos apoyadas con inquietud en sus cinturones de pistola. «Señorita Montgomery», tronó el sheriff Cole con una sonrisa empalagosa. «Le sugiero que se aleje del prisionero. Es un animal peligroso». «Es un hombre sin condena, sheriff», replicó Noel, volviéndose hacia Cole sin soltar los barrotes. «Y estoy invocando la ley de asentamientos territoriales, específicamente el anexo sobre la detención preventiva». La sonrisa de Cole se desvaneció. «No tienes ni idea de lo que estás hablando, muchacha». «Conozco la ley», dijo Noel con vehemencia. «Un hombre en espera de juicio o ejecución puede ser puesto bajo la custodia de un tutor legal o su cónyuge si se deposita una fianza suficiente, siempre que el magistrado local la considere suficiente para garantizar la comparecencia del prisionero». Metió la mano en su bolso y sacó el grueso fajo de billetes verdes, mostrándolo a Cole y a todo el pueblo. $500, sheriff, en efectivo para la fianza y la custodia de Kay Creed. Los ojos de Cole se fijaron en el dinero. $500 era más de lo que había ganado en 2 años, pero Josiah Higgins le había prometido una parte de la mina de oro de Wind River una vez que Creed muriera. Dejar ir al montañés no formaba parte del plan. «El magistrado no está aquí, Noel. El juez Pendergast está en el salón y no está en condiciones de celebrar una audiencia», se burló Cole. «Guarda el dinero y vete a casa». «Entonces traeremos al juez», exigió Noel. Giró la cabeza hacia la multitud. «Ezra, busca al juez Pendergast. Dile que hay $50 para él si se le pasa la borrachera en 10 minutos». El viejo empleado se apresuró hacia el salón. Cole dio un paso al frente, con el rostro enrojecido. «No voy a abrir esta jaula, Noel. Me da igual si te casas con él 10 veces. Es un asesino». «No ha tenido juicio», gritó Noel, perdiendo finalmente la paciencia. «Lo tienes detenido por Higgins y todo el pueblo lo sabe. Ahora o aceptas mi fianza o llevo estos $500 al alguacil federal de Cheyenne y le cuento exactamente cómo se hace justicia en Oak Haven». La amenaza flotaba en el aire. El alguacil federal era lo único que temían los corruptos policías locales. La mano de Cole se movió nerviosamente hacia su revólver. Una mirada oscura y asesina cruzó su rostro. Dentro de la jaula, Kay se movió repentinamente. Fue tan rápido que los ayudantes retrocedieron de un salto. Se puso de pie de un salto, agarrando los barrotes de hierro justo al lado de las manos de Noel. La sola presencia física del hombre era abrumadora. «Sheriff», gruñó Kay, su voz cargando una amenaza peligrosa y vibrante. «Si haces algo contra la dama, arrancaré esta puerta de sus bisagras y te mataré a golpes con ella antes de que tus muchachos puedan despejar el cuero. Sabes que puedo hacerlo». Cole tragó saliva con dificultad, dando un medio paso hacia atrás. Lo sabía. Justo entonces, el juez Pendergast salió tambaleándose del salón, limpiándose el whisky de la barbilla, apoyado por Ezra. «¿Qué es esto? ¿Qué es todo este alboroto?», balbuceó el juez, ajustándose las gafas. «Juez», dijo Noel, su voz proyectando una autoridad que apenas sentía.
Pago una fianza de $500 para la liberación de Kai Creed bajo mi custodia, como su esposa legítima. El juez parpadeó, mirando del dinero a Noel, luego al imponente hombre de la montaña en la jaula. ¿Esposa? No estás casada con él. Nos estamos casando ahora mismo. ¿Tienes tu libro? Pendergast rebuscó en su abrigo y sacó una Biblia de cuero desgastada. Bueno, supongo que si se paga la fianza. No lo haga, juez, advirtió Cole en voz baja. A Higgins no le gustará esto. Pendergast miró los $500 en la mano de Noel. Higgins daba miedo, pero el dinero era dinero. Y la amenaza de Noel sobre el alguacil federal también había llegado a sus oídos. Higgins no es la ley, murmuró el juez débilmente. Unámonos. Noel se volvió hacia la jaula. Deslizó su mano desnuda y callosa entre los barrotes de hierro. Kai miró su pequeña mano. Estás cometiendo un error, Noel Montgomery, dijo en voz baja para que solo ella pudiera oírlo. Traigo problemas conmigo. Ya tengo problemas, señor Creed, susurró ella. Necesito un escudo. ¿Vas a tomar mi mano o no? Lentamente Kai alzó su enorme y maltrecha mano y la envolvió. Su piel era áspera como la arenisca, su agarre sorprendentemente suave. Allí mismo, en el polvo, separados por barrotes de hierro, con un sheriff corrupto mirándolos fijamente y un pueblo aterrorizado observando, Noel y Kai pronunciaron sus votos. El juez pronunció las palabras rápidamente, omitiendo las formalidades. ¿Aceptas, Noel, a este hombre? Sí. ¿Y tú, Kai, aceptas a esta mujer? Una pausa. Kai miró fijamente a los ojos de Noel, viendo el instinto de supervivencia crudo e inquebrantable que ardía en ellos. Sí. Entonces, por el poder que me confiere el territorio de Wyoming, los declaro marido y mujer. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Pendergast terminó rápidamente. Entregue la fianza. Noel le entregó el fajo de billetes al juez, quien inmediatamente se lo guardó en el bolsillo, dándole a Ezra su parte de $50, tal como había prometido. «Abra la jaula, sheriff», ordenó Noel. Cole la miró con puro odio. Sacó la pesada llave de hierro de su cinturón y prácticamente se la arrojó a uno de sus ayudantes. «Ábrala, pero escúchame bien, Montgomery. Si te llevas a este animal a tu rancho, te las arreglarás solo. La ley no te protege más allá de los límites del pueblo. Si te mata en tu cama, no vengas a llorarme». El ayudante, con las manos temblorosas, abrió el pesado candado. La puerta de hierro crujió al abrirse. Kai Creed agachó la cabeza y salió de la jaula. Sin confinamiento, era aún más intimidante. Estiró sus enormes hombros, cuyas articulaciones crujieron audiblemente. Miró al sheriff, luego a Noel. «¿Dónde está nuestra carreta, esposa?», preguntó. La palabra le sonaba extraña y pesada en la lengua. «En la caballeriza», dijo Noel, girándose sobre sus talones. «Vámonos a casa». El viaje desde Oak Haven fue sofocantemente tenso. Noel conducía la carreta, pasando las riendas por encima de los lomos de sus 2 caballos de tiro, mientras Kai se sentaba en el banco de madera a su lado. Parecía completamente fuera de lugar en una carreta de granjero, un depredador salvaje obligado a la vida doméstica. Se había lavado la cara y las manos en la bomba de la caballeriza, revelando rasgos robustos y apuestos bajo la suciedad, aunque la grave cicatriz sobre su ojo le daba un ceño fruncido perpetuamente peligroso. Durante los primeros 8 kilómetros, ninguno de los dos habló. El paisaje de Wyoming se extendía ante ellos en interminables olas de artemisa pálida y hierba dorada de búfalo, con los picos púrpuras y dentados de la cordillera Wind River asomando en la distancia.
Las manos de Noel apretaban las riendas de cuero con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. La adrenalina de la plaza del pueblo se estaba desvaneciendo, reemplazada por la aterradora realidad de lo que acababa de hacer. Se había casado con un desconocido, un hombre acusado de asesinato, y había vaciado su cuenta bancaria para hacerlo. «Estás temblando», observó Kay en voz baja. No la miraba. Sus ojos escudriñaban constantemente las crestas y la maleza a lo largo del sendero. «No es cierto», mintió Noel, manteniendo la mirada fija en las orejas de los caballos. «Tienes agallas, Noel Montgomery. Eso te lo concedo», dijo Kay, su voz grave resonando por encima del traqueteo de las ruedas del carro. «Pero eres una tonta. ¿Crees que Higgins te va a dejar quedarte con el rancho solo porque encontraste un resquicio legal? Vendrá por la tierra, y ahora vendrá por ti porque humillaste a su sheriff». «Puedo con Higgins», dijo Noel con terquedad. «Ahora tengo la ley de mi lado. La escritura está asegurada siempre y cuando firmes los papeles del banco mañana por la mañana». Kay dejó escapar un suspiro áspero. «Aquí la ley es solo una palabra en un papel. Hombres como Higgins no leen papel, leen balas». Se movió en su enorme cuerpo. «¿Por qué yo? ¿Por qué no contrataste a algún pistolero del salón para que se hiciera pasar por tu marido?» Noel finalmente lo miró. «Porque Higgins podía comprar a un pistolero del salón por $10. Pero a ti, Higgins te quiere muerta. Tienes un interés personal en seguir viva y contraatacar. Compartimos un enemigo común». Kay asintió lentamente. «Pragmático, me gusta eso». Se agachó y tocó la funda de cuero vacía que Noel le llevaba en la cadera. «¿Dónde está tu hierro?» «En la caja fuerte debajo del asiento», respondió Noel. «El sheriff Cole tiene una regla sobre portar armas abiertamente dentro de los límites de la ciudad si no eres agente de la ley». «Detén la carreta», ordenó Kay de repente. «¿Qué?» «No. Tenemos que volver antes de que anochezca». «Detén la maldita carreta, Noel», ladró Kay, con la voz quebrada como un látigo. Sobresaltada por la orden, Noel tiró de las riendas. «¡Alto!». La carreta se detuvo bruscamente en medio de una hondonada, rodeada de altos terraplenes rocosos. «¿Qué te pasa?», espetó, volviéndose para mirarlo con furia. Kay la ignoró. Miraba fijamente un grupo de rocas cerca de la cima de la cresta derecha. Sin decir palabra, metió la mano debajo del banco de madera, encontró la caja metálica y rompió el endeble candado de un solo y brutal golpe de puño. Sacó la Colt 45 de Noel y revisó el tambor. «Oye, esa es mía», protestó Noel. «Baja al hueco para los pies». «Ahora», ordenó Kay, su actitud pasando de cautelosa a letal en una fracción de segundo. «No lo haré». Antes de que pudiera terminar, el seco disparo de un rifle Winchester rompió el silencio de las llanuras. La madera se astilló del banco del carro, justo donde la cabeza de Kay había estado un segundo antes. Noel gritó cuando Kay la empujó bruscamente del asiento. Cayó en el estrecho espacio debajo del tablero, oliendo polvo y sudor de caballo. Crack, crack. 2 disparos más resonaron. Uno impactó una rueda del carro. El otro pasó zumbando junto a los caballos, haciéndolos encabritarse y relinchar de pánico. «Sujeta las riendas, manténlas firmes», le gritó Kay. Noel agarró las correas de cuero, tirando con fuerza para evitar que los aterrorizados caballos salieran disparados y volcaran el carro. Desde su estrecha posición, vio a Kay saltar por encima del costado del carro, moviéndose con una agilidad aterradora, como la de una pantera. Cayó al suelo y rodó detrás de las gruesas ruedas de madera para cubrirse. «Cole no perdió el tiempo», murmuró Kay.
Cuento 3 rifles en la cresta. ¿Cole? ¿El sheriff? Noel jadeó, con el corazón latiéndole contra las costillas como un pájaro atrapado. No iba a dejarme ir, Noel. Y desde luego no te va a dejar quedarte con ese rancho. Si morimos aquí en una emboscada india o en un robo que sale mal, Higgins se queda con su mina de oro y tu rancho mañana por la mañana. La ira atravesó el terror de Noel. ¡Ese bastardo! Mantén la cabeza baja. Kai se asomó por detrás de la rueda del carro. Los emboscadores estaban posicionados en lo alto, usando el sol de la tarde para cegar a cualquiera que los mirara. Tenían la ventaja del terreno elevado y la potencia de fuego superior. Kai solo tenía el revólver de Noel. «Voy a atraer su fuego», dijo Kai, con una voz extrañamente tranquila, dadas las circunstancias. «Cuando me mueva, azota esos caballos y conduce hacia la línea de árboles, a medio kilómetro por el camino. No te detengas por mí». «¿Estás loco?», gritó Noel. «No puedes enfrentarte a 3 rifles con un revólver». «He sobrevivido a cosas peores», dijo Kai con gravedad. Amartilló el Colt. «Cuando te diga que vayas, cabalga como un loco, esposa». Antes de que Noel pudiera objetar, Kai salió de su escondite. No huyó de la cresta. Cargó en diagonal hacia ella, aprovechando la escasa cobertura de artemisa y rocas. La cresta estalló en un tiroteo. La tierra se levantó alrededor de Kai. Pero el montañés era rápido, zigzagueando erráticamente. No corría a ciegas, sino que acortaba la distancia. «¡Vamos!», rugió Kai por encima del fuego. Noel no dudó. Se incorporó un poco. Tiró con fuerza de las riendas sobre los flancos de los caballos y gritó: «¡Illa!». Los pesados caballos de tiro se lanzaron hacia adelante, sacando la carreta del barranco. Mientras conducía, Noel miró hacia atrás por encima del hombro. Vio a Kai deslizarse detrás de un gran pilar de piedra caliza. Uno de los emboscadores, impaciente, se levantó de su posición oculta para obtener un mejor ángulo de tiro sobre la carreta que huía. Fue un error fatal. Kai salió de detrás del pilar. Incluso desde la distancia, Noel vio la extensión firme y experta de su brazo. El Colt disparó una vez. El hombre en la cresta soltó su rifle y cayó hacia adelante, rodando por el polvoriento terraplén hasta detenerse en seco. Los 2 tiradores restantes inmediatamente dirigieron su fuego solo hacia Kai, olvidándose de la carreta. Noel llegó a la línea de árboles, las gruesas ramas de los álamos ofreciéndole un dosel de seguridad. Detuvo los caballos, con el pecho agitado. Estaba a salvo. Podía escapar. Ese era el trato. Pero escuchó el eco de los disparos. Había comprado a Kai Creed para que fuera su escudo, sí, pero no lo había comprado para que fuera un cordero de sacrificio. Noel ató las riendas a la palanca del freno. Miró alrededor de la plataforma de la carreta, entre los sacos de harina y azúcar, y encontró lo que buscaba. La vieja escopeta de 2 cañones de su padre, envuelta en una manta, y un puñado de cartuchos de perdigones. Cargó la pesada arma. El clic-clac de la acción resonó fuerte en la tranquila sombra de los árboles. «Te casaste conmigo, señor Creed», susurró Noel con fiereza para sí misma. «Y los Montgomery no abandonan a los suyos». Noel bajó de la carreta y comenzó a correr de regreso hacia el sonido de los disparos. Noel agarró la culata lisa y aceitada de la escopeta de 2 cañones de su padre, sus botas crujiendo suavemente contra la hierba seca de la pradera. La pesada arma se sentía reconfortantemente sólida en sus manos, un marcado contraste con el temblor de sus rodillas. Se mantuvo agachada, usando las ondulaciones del terreno y los densos grupos de artemisa
para ocultar su acercamiento. Más adelante, el fuego se había ralentizado hasta convertirse en un intercambio metódico y rítmico. Crack. Una pausa. Crack. Kai estaba atrapado tras el pilar de piedra caliza, y los dos emboscadores restantes avanzaban lentamente por la cresta, intentando atraparlo en un fuego cruzado. Estaban tan concentrados en el montañés que ignoraron por completo la posibilidad de que el conductor del carro que huía regresara. Después de todo, ¿qué mujer en su sano juicio volvería a un tiroteo? Noel trepó por la parte trasera de un terraplén rocoso, su pesada falda vaquera arrastrándose por la tierra. Se asomó por encima. Estaba a menos de 30 metros de los emboscadores. Desde ese ángulo podía ver claramente al hombre de la izquierda. Estaba agachado tras un tronco caído, cargando otra bala en su Winchester. Tomando una respiración profunda y temblorosa, Noel se puso de pie, apoyando la pesada escopeta contra su hombro. No apuntó. A esa distancia, con perdigones, no lo necesitaba. Apuntó los dos cañones de hierro al hombre detrás del tronco y apretó el gatillo delantero. El estruendo fue ensordecedor. Un trueno localizado que golpeó a Noel con fuerza en el hombro, casi dejándola tirada al suelo. Una nube de humo blanco, espeso y sulfuroso, brotó de la boca del cañón. El hombre, detrás del tronco, gritó cuando la lluvia de perdigones atravesó la madera podrida y le destrozó el brazo y el hombro izquierdos. Soltó el rifle, cayendo hacia atrás por el terraplén en una nube de polvo y maldiciones de pánico. El tercer emboscador giró la cabeza bruscamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa al darse cuenta de que estaba siendo flanqueado. Apuntó con su rifle hacia Noel, pero fue una fracción de segundo demasiado lento. Kai, aprovechando la distracción, se lanzó desde detrás del pilar de piedra caliza. No se molestó en disparar desde lejos. Acortó la distancia con una velocidad aterradora, moviéndose como una sombra sobre la tierra reseca por el sol. Antes de que el emboscador pudiera ajustar su puntería, Kai estaba sobre él. El montañés blandió el pesado cañón del Colt de Noel como un garrote, golpeando al hombre en la mandíbula con un crujido repugnante. El hombre se desplomó al instante, inconsciente antes de tocar el suelo. Un silencio denso y resonante se apoderó del lugar. Noel se quedó paralizada en el terraplén, con la escopeta aún en alto y el pecho agitado. El olor acre de la pólvora negra le quemaba las fosas nasales. Kai se inclinó sobre el hombre inconsciente, su ancho pecho subiendo y bajando. Miró a Noel, con sus ojos azules como el hielo muy abiertos por el asombro genuino. Lentamente bajó el Colt. «Te dije que cabalgaras hacia la línea de árboles», dijo Kai con una voz grave y ronca. «Lo hice», replicó Noel, bajando la escopeta. Sus manos temblaron tan violentamente que casi se le cae. «Y luego volví. De nada, señor». Crit Kai se acercó al hombre al que acababa de noquear. Agarró al hombre por las solapas y lo arrastró, dejando su rostro al descubierto. Era el ayudante Miller, uno de los hombres que habían encerrado a Kai en la jaula hacía apenas unas horas. «Mira esto», espetó Kai, apartando de una patada el rifle que Miller había tirado. Los ayudantes de Cole, con máscaras en el sendero, pero actuando bajo las órdenes de Higgins. «Esta es tu justicia de Oak Haven, Noel». Noel bajó a trompicones por el terraplén, mirando fijamente el rostro ensangrentado del ayudante. La realidad la golpeó como un puñetazo. La ley no solo hacía la vista gorda, sino que eran los verdugos. De verdad iban a matarnos, susurró,
asimilando por completo la gravedad de su situación. «Todavía lo harán», dijo Kai con gravedad. Se acercó al hombre, al que Noel les había disparado. El hombre gemía, agarrándose el brazo ensangrentado, vivo pero gravemente herido. Kai apartó el arma de una patada y agarró los 3 caballos que los emboscadores habían atado tras la cresta. «¿Los abandonamos?», preguntó Noel con voz tensa. «Que regresen a Oakhaven y le expliquen a Cole por qué fracasaron», dijo Kai, atando los caballos capturados a la parte trasera de la carreta. «Nos dará tiempo. Para cuando regresen será de noche. Cole no se arriesgará a una incursión nocturna en un rancho fortificado». Se acercó a Noel, dominándola con su estatura. Extendió la mano y con su enorme mano callosa bajó suavemente el cañón de la escopeta para que apuntara al suelo. «Me salvaste la vida, Noel Montgomery. Te debo una». «No me debes nada», dijo Noel, mirándolo a la cara marcada por las cicatrices. «Te compré, ¿recuerdas? Solo estoy protegiendo mi inversión». Una leve y tosca sonrisa asomó en la comisura de los labios de Kai. «De acuerdo, esposa. Vamos a tu rancho». El sol sangraba, dejando brillantes franjas carmesí y púrpura, amoratado en el horizonte, cuando la carreta traqueteó bajo el arco de madera del rancho R. La granja se alzaba en un valle exuberante y extenso, bordeado por un arroyo serpenteante y a la sombra de las estribaciones de la cordillera Wind River. La casa principal era una robusta estructura de 2 pisos, construida con troncos de pino ensamblados, flanqueada por un enorme granero y una serie de corrales bien cuidados. Era hermosa, aislada y completamente vulnerable. Kai desenganchó los caballos con movimientos hábiles y eficientes, conduciéndolos al granero, mientras Noel llevaba la caja fuerte y las armas a la casa. Cuando Kai finalmente cruzó la pesada puerta de roble de la cocina, parecía exhausto. La adrenalina se había disipado, dejando tras de sí las secuelas de 3 días de inanición en una jaula de hierro, seguidos de un tiroteo. Se apoyó pesadamente en el marco de la puerta, con el rostro pálido bajo la suciedad y la barba. «Siéntate», ordenó Noel, señalando una robusta silla de madera junto a la estufa de hierro fundido. Llenó de agua un recipiente de hojalata. Tomó una toalla de lino limpia y sacó de un armario una botella de yodo, un líquido irritante y fuerte. Kai no discutió. Se desplomó en la silla, dejando escapar un largo y entrecortado suspiro. Empezó a desabrocharse la sucia camisa de gamuza, revelando un torso surcado de viejas cicatrices, arañazos, heridas de cuchillo y las innegables marcas de balas antiguas. Pero la mirada de Noel se posó en un pliegue reciente, azulado y sangrante, a lo largo de sus costillas izquierdas y en el enrojecimiento de sus muñecas, producto de los pesados grilletes de hierro. «Te han dado», dijo Noel, conteniendo la respiración. «Una astilla de madera del carro», gruñó Kai, examinándose el costado. «Es superficial. Las muñecas están peor». Noel se arrodilló a su lado, mojando la toalla en el agua fría. «Esto va a escocer», advirtió. «He tenido heridas peores», respondió él en voz baja. Mientras Noel le limpiaba meticulosamente la piel en carne viva y destrozada alrededor de sus muñecas, el silencio en la cocina se prolongó, ya no hostil, sino denso por una comprensión tácita. Estaba lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba, lo suficientemente cerca como para oler las agujas de pino y el sudor seco en su piel. Él la observaba fijamente, prestando atención a los suaves y precisos movimientos de sus manos. «¿Por qué no corriste, Kai?», preguntó Noel en voz baja,
aplicando cuidadosamente el yodo. Kai siseó entre dientes, apretando la mandíbula. Cuando me alejé con la carreta, podrías haberte perdido entre la maleza. Conoces esas montañas mejor que los hombres de Cole. Podrías haber escapado. Kai apartó la mirada, observando las llamas parpadeantes de la estufa. Un hombre es tan bueno como su palabra, Noel. Me presenté ante un juez e hice un juramento. Lo arriesgaste todo para sacarme de esa jaula. Si hubiera corrido, Higgins se habría apoderado de tus tierras antes del anochecer, y probablemente estarías muerto. Volvió a mirarla con sus ojos azules como el hielo. No soy un buen hombre. He hecho cosas que te helarían la sangre, pero no soy un cobarde, y cumplo mi palabra. Noel le ató una venda blanca y limpia en la muñeca, sus dedos rozando por una fracción de segundo su piel cálida. Entonces estaremos verdaderamente unidos, señor Creed, porque mañana por la mañana marcharemos hacia el banco Oak Haven y recuperaremos mi vida. El sol de la mañana proyectaba largas y duras sombras sobre la polvorienta calle principal de Oak Haven. El pueblo ya estaba despierto, pero un silencio inquietante se apoderó de las aceras cuando la carreta de Noel entró en el pueblo. La noticia de la emboscada fallida no se había difundido públicamente, pero la ausencia del ayudante Miller y la energía tensa y frenética que rodeaba la oficina del sheriff lo decían todo. Noel detuvo la carreta justo enfrente del banco y fideicomiso Oak Haven. El edificio era la única estructura de ladrillo en el pueblo, un monumento a la riqueza y la vanidad de Josiah Higgins, con altos ventanales y pesadas puertas dobles de latón. Kai bajó del carro. Se había lavado. Se había afeitado la parte más espesa de su barba rebelde, dejando una sombra pulcra y tosca que acentuaba su fuerte mandíbula, y se había puesto una camisa de lino limpia que había pertenecido al difunto padre de Noel. Todavía llevaba sus pantalones de gamuza y sus pesadas botas de cuero. Y la Colt 45 ahora estaba abiertamente sujeta a su cadera. Parecía menos una bestia salvaje y más un pistolero curtido y peligroso. Le ofreció la mano a Noel, ayudándola a bajar del carro. Ella llevaba un vestido de montar oscuro y formal, con la espalda rígida por la determinación. Juntos atravesaron las puertas de latón. El interior del banco era fresco, con olor a caoba pulida, papel y humo de cigarro. Detrás de un pesado escritorio de roble estaba sentado Josiah Higgins. Era un hombre delgado, con una barba gris bien recortada, impecablemente vestido con un traje a medida oriental. Cuando Noel y Kai entraron, el color desapareció por completo del rostro de Higgins. La pluma de plata que sostenía se le resbaló de la mano, dedos golpeando ruidosamente contra el escritorio. «Buenos días, señor Higgins», dijo Noel, su voz resonando en la silenciosa habitación. Caminó directamente hacia el escritorio. Kai se acercó a ella, su enorme figura bloqueando la luz del sol de la ventana. «Estamos aquí para firmar el anexo a la escritura». Higgins miró a Kai como si mirara a un fantasma. Tragó saliva con dificultad. Sus ojos se dirigieron hacia la puerta, sin duda rezando para que el sheriff Cole entrara por ella. «Creed», balbuceó Higgins, «se supone que estás ahorcado». Kai terminó por él, una sonrisa oscura y sin humor extendiéndose por su rostro. «Siento decepcionarte, Josiah. Parece que mi cuello es un poco más grueso de lo que calculaste». Noel golpeó un trozo de papel doblado contra el escritorio. Era el certificado de matrimonio que el juez Pendergast había firmado el día anterior. «Soy una mujer casada, señor Higgins. Según la ley, mi esposo puede actuar como cofirmante de la deuda impagada. El R sigue siendo mío. Presenta los documentos». Higgins recuperó rápidamente la compostura.
Su sorpresa se transformó en una mueca venenosa. Abrió un cajón del escritorio y sacó una gruesa pila de papeles legales. ¿Crees que has ganado, Noel? ¿Crees que casarte con un asesino condenado salvará tu granja? No ha sido condenado por nada, dijo Noel con frialdad. Lo será, prometió Higgins, con la voz cargada de malicia. Deslizó los papeles y un tintero hacia Kay. Fírmalo, entonces. Deja que el muerto firme la escritura. Kay tomó la pluma. No leyó el denso texto legal. Solo miró a Noel, quien asintió. Con mano pesada y deliberada, garabateó Kay Creed en la última línea. Listo, dijo Noel, tomando su copia del documento. La deuda está asegurada. Si vuelves a enviar a tus hombres a mi propiedad, se considerará allanamiento de morada, y la defenderemos con fuerza letal. Higgins se recostó en su silla de cuero, juntando las puntas de los dedos. Una sonrisa fría y arrogante volvió a su rostro. Estás jugando a las damas, niña, mientras yo juego al ajedrez. ¿Crees que el sheriff Cole es la única ley que poseo? Noel frunció el ceño, sintiendo un cosquilleo de inquietud en la nuca. ¿De qué estás hablando? Sabía que Cole era incompetente, dijo Higgins con suavidad. Por eso, hace 3 días, justo después de que encerráramos a tu nuevo esposo, envié un telegrama a Cheyenne. Solicité la presencia de un verdadero agente de la ley para investigar oficialmente el asesinato del viejo Henderson y asegurar la rápida ejecución de la justicia. ¿Has oído hablar alguna vez del alguacil federal Frank Canton? Noel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El alguacil federal Frank Canton era una leyenda en el territorio de Wyoming, un agente de la ley despiadado e incorruptible, conocido por su puntería infalible y su absoluta e inquebrantable adhesión a la horca. A Canton no se le podía comprar, y desde luego no se le podía intimidar con una escopeta. Si Canton venía, Kay era hombre muerto andante. Canton llegará en diligencia mañana por la tarde, se regodeó Higgins, disfrutando del terror que se extendía por el rostro de Noel. Examinará las pruebas que el sheriff Cole fabricó. Examinará al montañés con antecedentes de violencia y lo colgará del álamo más cercano. Y una vez que seas viuda, Noel, este pequeño resquicio legal del matrimonio se cerrará y me quedaré con la doble R. Te veré en el funeral. Kay no dijo una palabra. Simplemente extendió la mano, agarró a Higgins por su costosa corbata de seda y lo arrastró hasta la mitad del escritorio de caoba. Papeles esparcidos por todas partes. «Escúchame, rata trajeada», gruñó Kay, con la cara a centímetros de Higgins. «Envía a Canton, envía a toda la maldita caballería de los E. Pero si tú o Cole ponen un pie en ese rancho, los despellejaré vivos y clavaré su piel en la puerta de mi granero. ¿Me entiendes?» Empujó a Higgins hacia atrás. El banquero cayó aparatosamente en su silla, jadeando, su bravuconería momentáneamente destrozada. Kay se dio la vuelta y salió del banco. Noel lo siguió de cerca, con el corazón latiéndole con fuerza, un ritmo frenético contra sus costillas. El viaje de regreso al rancho fue asfixiante. La victoria de firmar la escritura se había convertido en cenizas en sus bocas. Frank Canton venía. El nombre pendía sobre ellos como una tormenta inminente. Cuando llegaron al rancho, Kay no entró en la casa. Fue directamente al granero, sacando pesadas tablas de madera, sacos de arena y todas las herramientas que pudo encontrar. Cuando Noel salió 1 hora después, lo encontró tapiando las ventanas inferiores de la casa principal y barricando las puertas del sótano. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, dejando caer una cesta de ropa sucia por la sorpresa. «Preparándome para un asedio», dijo Kay, clavando un pesado clavo de hierro en una gruesa tabla de roble.
Canton no vendrá solo. Nombrará a nadie como su lugarteniente. Los hombres de Cole, para que parezca oficial. Tenemos 24 horas para convertir esta casa en una fortaleza. Kai, no puedes enfrentarte a un alguacil federal, suplicó Noel, agarrándole el brazo para detener el martillo. Eso es traición. Te perseguirán hasta los confines de la tierra. Kai soltó el martillo. La miró, con una expresión que mezclaba un profundo agotamiento y una profunda tristeza. Noel, no hay escapatoria para mí. Si huyo, Canton te arrestará por ayudar a un fugitivo. No dejaré que te pudras en una prisión federal por un crimen que no cometiste. Pero tú tampoco lo cometiste, gritó Noel, frustrada por su fatalista aceptación. Tienes que decirme qué pasó en la concesión de Wind River. Si vamos a luchar contra ellos, necesito la verdad. Kai se apoyó en la pared de la casa, sacando una bolsa de tabaco descolorida de su bolsillo. Enrolló un cigarrillo con movimientos lentos y metódicos, lo encendió y dio una larga calada. Henderson no era solo un buscador de oro para mí, comenzó Kai con voz baja que se oía por encima del viento que silbaba en el valle. Me acogió cuando era un huérfano famélico que vagaba por los altos pasos de montaña. Me enseñó a cazar, a sobrevivir. Fue lo más parecido a un padre que he tenido. Noel se conmovió al ver la vulnerabilidad que se escondía tras la dura apariencia del montañés. Encontramos una veta de oro puro, cerca del límite del bosque, continuó Kai. La más grande que he visto. La noticia corrió. Henderson bajó a Oak Haven para registrar la concesión, pero cometió el error de presumir en el salón. Higgins se enteró. Al día siguiente, en la montaña, Cole y 4 de sus ayudantes nos emboscaron. Kai bajó la mirada hacia sus manos marcadas por las cicatrices. Le dispararon a Henderson por la espalda. Ni siquiera le dieron tiempo a desenfundar. Yo estaba junto al arroyo. Cuando oí los disparos, corrí hacia ellos. Luché contra ellos. Su voz se convirtió en un susurro aterrador y mortal. Maté a 2 de ellos con mi cuchillo de caza, antes de que me derribaran con la culata de un rifle en la cabeza. Cuando desperté, estaba encadenado en la parte trasera de una carreta, y Cole le estaba diciendo al pueblo que me había vuelto loco y había asesinado a mi compañero por el oro. Noel se tapó la boca, horrorizada por la traición. Podemos contarle la verdad a Canton, insistió. Podemos mostrarle los cuerpos de los ayudantes del sheriff en la montaña. Cole enterró esos cuerpos profundamente. Es mi palabra contra la del sheriff y los banqueros, dijo Kai, sacudiendo la cabeza. A Canton solo le importa la ley, y en el papel soy un monstruo. Se acercó a Noel, su imponente figura proyectando una sombra sobre ella. Extendió la mano, y con su áspero pulgar le limpió suavemente una mancha de tierra de la mejilla. El contacto fue sorprendentemente tierno. Voy a enseñarte a disparar correctamente, Noel, dijo Kai, con los ojos ardiendo con una luz intensa y feroz. No con una escopeta. Te voy a enseñar a manejar un Winchester y ese Colt, porque cuando Canton llegue, los voy a contener. Y cuando lo haga, vas a montar tu caballo más rápido, cabalgar hacia el norte hasta la estación de tren en Boseman y no mirar atrás jamás. No, dijo Noel, acercándose a él, con el corazón oprimido por una lealtad repentina e implacable que no había previsto. Te pedí que te casaras conmigo, Kai Creed. Eres mi esposo. No voy a huir. Kai la miró fijamente, el viento agitando su cabello castaño rojizo alrededor de su rostro. Por primera vez desde que se conocieron, la gélida determinación en sus ojos se derritió. Se inclinó, su rostro a centímetros del de ella. El olor a tabaco y pino la envolvió.
Eres una mujer terca, Noel Montgomery, susurró. Tengo que serlo, respondió ella con un suspiro, y mientras el sol se hundía en el horizonte, sumiendo el valle en un profundo crepúsculo, Kai acortó la distancia, presionando sus labios contra los de ella en un beso que sabía a polvo, desesperación y una promesa salvaje e inquebrantable. Ya no eran solo un acuerdo de negocios, estaban luchando por sus vidas. Y ahora luchaban el uno por el otro. El amanecer se extendió por las llanuras de Wyoming como un resplandor amoratado, proyectando largas sombras sobre el rancho Double R. Dentro de la casa barricada, el aire estaba cargado de tensión. El olor a aceite de armas se mezclaba con el del café fuerte. Kai estaba de pie junto a Noel en la ventana de la cocina, guiando sus manos mientras apuntaba con el Winchester a través de una estrecha abertura en las tablas de madera. Respira hondo. Aguanta. Se aclara la garganta. Murmuró con voz tranquila pero firme. Noel siguió sus instrucciones, estabilizándose antes de apretar el gatillo en una recámara vacía. Kai asintió levemente en señal de aprobación. Le advirtió que cuando comenzara el tiroteo, el miedo intentaría apoderarse de ella, pero que tenía que combatirlo. Noel se giró para mirarlo, con determinación ardiendo en sus ojos. Se negaba a esconderse, sin importar lo que se avecinaba. Kai, sin embargo, conocía el peligro que se avecinaba. El alguacil Frank Canton no era un agente de la ley cualquiera. Era implacable, un hombre que perseguía a los forajidos sin piedad. Antes de que pudieran decir algo más, un sordo estruendo resonó por el valle. No era un trueno. Kai se acercó a la ventana, con el ceño fruncido. «Polvo», dijo. Noel corrió a mirar. A lo lejos una enorme nube se elevaba desde el camino. Pronto emergieron figuras. Más de 20 jinetes armados. Al frente cabalgaban el sheriff Gideon Cole, el corrupto banquero Josiah Higgins y en el centro la imponente figura del alguacil Canton. Kai ordenó inmediatamente a Noel que se pusiera a salvo, pero ella se negó. Permanecerían juntos. Momentos después, la partida rodeó el rancho, cortando toda vía de escape. El alguacil Canton cabalgó hacia adelante, con voz autoritaria. Exigió a Kai que se entregara pacíficamente y prometió un juicio justo. Kai salió al porche, desarmado pero inquebrantable, declarando que no se sometería a un sheriff corrupto. Noel lo siguió, revelando que Kai había sido liberado legalmente y ahora era su esposo. Su audaz declaración inquietó a los hombres, pero Canton se mantuvo firme. Los vacíos legales no borraban un cargo de asesinato. Entonces Noel reveló la verdad. Henderson había sido asesinado por los hombres de Cole en un plan para robar tierras para Higgins. Su acusación aumentó aún más la tensión. Canton vaciló, atrapado entre el deber y la duda. Pero Higgins, presa del pánico y desesperado, instó a la violencia. El ambiente se tornó denso cuando Canton dio una última advertencia. 2 minutos para rendirse. Kai se mantuvo firme, dispuesto a morir defendiendo a Noel y sus tierras. En lo alto, un halcón graznó mientras el valle contenía la respiración. Entonces, incapaz de arriesgarse a que la verdad saliera a la luz, Higgins hizo una señal sutil. El sheriff Cole reaccionó al instante, sacó su arma y disparó directamente a Noel. «¡Noel! ¡Agáchate!», Kai gritó, derribándola justo cuando una bala atravesó el porche detrás de ella. En un instante, el tenso enfrentamiento se convirtió en caos. El fuego estalló desde la patrulla, astillando la madera y destrozando las ventanas mientras el humo llenaba el aire. Kai se movió con precisión letal, sacando ambos Colts y disparando tiros controlados
que derribaron a 2 ayudantes del sheriff de sus monturas. Noel se apresuró a cubrirse detrás de un barril de lluvia, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras levantaba su rifle y respondía al fuego, haciendo que otro jinete cayera al suelo. El alguacil Canton gritó pidiendo un alto el fuego, disparando un tiro de advertencia al cielo. Pero el sheriff Cole y Josiah Higgins ya habían cruzado la línea. Desesperados por proteger su corrupto plan, intensificaron el ataque. Cole cargó, disparando salvajemente, mientras Kai se exponía para proteger a Noel, recibiendo una bala en el muslo sin dudarlo. Su disparo de respuesta derribó el caballo de Cole, haciendo que el sheriff cayera violentamente al suelo. Higgins entró en pánico y huyó, pero Noel lo detuvo con un disparo certero al suelo. Su caballo se encabritó, arrojándolo violentamente y dejándolo indefenso. Al ver caer a sus líderes, los hombres restantes bajaron sus armas, y el caos dio paso a un profundo silencio. El alguacil Canton tomó el control, revelando pruebas de fraude y asesinato relacionadas con Cole y Higgins. Ambos fueron arrestados en el acto. Kai, aunque herido, se mantuvo firme junto a Noel, mientras se aceptaba su alegato de legítima defensa. Con la justicia restablecida, la paz regresó lentamente a Oak Haven. Semanas después, en el rancho reconstruido, Noel y Kai finalmente encontraron la tranquilidad por la que tanto habían luchado, ya no atados por el miedo, sino por la confianza, la resiliencia y un amor conquistado con esfuerzo. Si sentiste latir tu corazón con fuerza junto a Noel y Kai en esta épica historia de justicia fronteriza y romance del salvaje oeste, no dejes que la historia termine aquí. Dale al botón de me gusta para mostrar tu apoyo al amor indomable y al coraje inquebrantable. Si conoces a alguien que disfruta de dramas intensos, tiroteos emocionantes y hombres de montaña valientes que lo arriesgan todo por las mujeres que aman, comparte este video con esa persona ahora mismo. Cada vez que lo compartes, nos ayudas a dar vida a historias cinematográficas increíbles. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nuestra próxima historia de amor histórica basada en hechos reales. El salvaje oeste está lleno de leyendas por contar. Y esto es solo el comienzo. Únete a nuestra comunidad hoy y acompáñanos en la próxima gran aventura.